Buenas, yo soy Charles Faiber Mejía Flores, hago parte de la institución universitaria Antonio José Camacho, cuarto semestre de Trabajo Social. Vengo a hablarles sobre tres temas muy importantes en Colombia, que se ve a diario, que es la corrupción, la impunidad y la violencia en Colombia. La corrupción es el abuso de poder para beneficiarse a sí mismo, a un grupo o a una persona. Aunque tengamos en cuenta que podemos tipificar la corrupción como pequeña y gran corrupción. La pequeña corrupción, desde corromper a un policía o un servidor del tránsito, desde ahí vemos la pequeña corrupción. La gran corrupción viene siendo de actos cometidos desde los niveles más altos del gobierno. Tenemos causas de corrupción. La sociedad ve la corrupción como parte de su cultura. Tradicionalmente, en alguna sociedad, una más que otra, se ve este punto, ya que se hace como tan normal dar plata a cambio de que se le haga los trámites más rápido o que dé plata por falta de algún papel que debe al tránsito, y por ende evitan esas sanciones y se vuelve parte de su cultura. La impunidad o falta de legislación anticorrupción adecuada. Esta es una de las principales causas de la corrupción. La desigualdad. En este punto se ve mucho en los países de vía de desarrollo, donde los funcionarios públicos son sobornados porque no tienen un salario bueno como para sobrevivir, o simplemente tienen un salario para sustentar y no ver algo más allá. Entonces, por ende, ellos se ven sobornados y reciben plata adicional para hacer algo fuera de lo de su labor, o adelantar cosas, o tapar evidencia de cualquier cosa. La falta de valores éticos. Una persona con ética sabe que no debe incumplir estas normas. Una persona con ética no va a faltar a nada ni violar todas estas normas. En cambio, cuando una persona no tiene ética, accede, porque ya con el conocimiento que tiene, por ejemplo, una persona del tránsito, y accede a esta plata para que el ciudadano no tenga una sanción por no llevar X papel, desde ahí estamos viendo cómo el funcionario de tránsito no tiene su ética, porque ya tiene conocimiento de todo esto. El mal funcionamiento de las instituciones públicas. Aquí es falta de las leyes de transparencia. Continuamos con los casos de corrupción. Aquí está un ejemplo muy claro y conciso. Cuando un servidor público trata de evitar que un acto ilícito se denuncie, se investigue o se sancione. Ahí ya está siendo muy claro este caso de corrupción. Esta frase me encanta, por ende la puse en la cartulina. La corrupción es un crimen sin víctimas. La corrupción nos afecta a todos. Es momento de informarnos, exigir, vigilar y denunciar. Pero es momento de informarnos y quedarnos con esta información para que cada uno demos nuestro paso. Ya sabemos que nosotros los trabajadores sociales no vamos a cambiar esto a la noche a la mañana, pero podemos aportar desde nuestra información con algo al ciudadano o a nuestro paciente. Entonces, desde ahí podemos nosotros ayudar o tratar de cambiar algunos aspectos de nuestro país. Corrupción judicial. Como muy bien su nombre lo dice, judicial viene siendo desde los marcos jurídicos, donde el funcionario judicial accede a varias cosas a beneficio de él. La corrupción política son aquello que constituye la violación activa o pasiva. Activa es el que corrompe y pasiva el que se deja corromper. Es decir, el jefe le paga a funcionario público por hacer un labor fuera de lo que él tiene que hacer. Entonces ahí el jefe se convierte en ser la persona activa que está dando dinero para que haga X función para beneficio de él. La persona pasiva viene siendo el funcionario público que recibe ese dinero para hacer X función. Los actos de corrupción viene siendo la persona de falta de ética, como ya muy bien lo expliqué anteriormente. La persona con falta de ética viene haciendo parte de todo este tema que es la corrupción, porque aún sabiendo o estando informado, como muy bien lo expliqué con el funcionario de tránsito, cuando ella sabe sobre todos estos temas y accede a aceptar algún dinero para que no se le sancione al ciudadano por X falta. Entonces desde ahí estamos viendo cómo la persona falta ética en su labor, tanto como persona. Voy a hablar también sobre la corrupción administrativa. Voy a dar un ejemplo. Un ciudadano
sale beneficiario en X beneficio del Estado cuando él no cumple con ninguno de los requisitos o no necesita o no es necesario este beneficio, pero igualmente lo toma porque le hace es bien para él. Entonces desde ahí estamos viendo cómo el ciudadano está aprovechando algunas ayudas del Estado. Vengo a hablarles también de la corrupción privada. Esto se ve en las empresas, donde se ven favorecidos los administradores o los que trabajan o personas cerca o cercanos a los dueños de la empresa. Ahí ellos se ven beneficiados. La impunidad es cuando un delito o una falta no es castigado o sancionado. Es una excepción de castigo o escape de la sanción que implica una falta o delito. Cuando alguien actúa con impunidad significa que sus acciones no tienen consecuencias. Causas de la impunidad: la complicidad de sectores del Estado bajo el rótulo de paramilitares o bandas criminales logren que de una u otra forma el rastro se pierda o la prueba se diluya. Es decir, cuando el Estado le paga a paramilitares o a guerrilleros, ejemplo, para que cometan algún delito, entonces ellos mismos borran todas estas pruebas para que no vean que fue por el Estado. Entonces ahí estamos viendo este punto: el asesinato de testigos, víctimas, sobrevivientes, familiares y representantes de víctimas. En este punto vemos cómo matan a personas y este asesinato no sale a la luz porque no le favorece ni al Estado ni a otras personas. Entonces, por ende, no sacan bien esto a la luz o simplemente resuelven uno que otro caso para maquillar la situación. Paso a hablarles sobre la violencia en Colombia. En la historia de Colombia entre 1925 a 1958, donde se presentaron confrontaciones armadas entre partidarios del Partido Conservador y Partido Liberal, fue en realidad una suma de muchas variedades, violencias políticos, sociales, económicos y religiosos. También la violencia, tengámoslos como en un tema de un término amplio de diferente proceso. La violencia es un ataque que puede ser activa o pasiva. Activa es que es demostrable y la pasiva es cuando algo puede ser sentimental o algo emocional. Tipos de violencias: tenemos la violencia física, que puede ser desde un puño, esa es la violencia física, o la violencia emocional, que puede ser con palabras que le afecta a una persona, o que se vea, o que le duele o le afecte de una manera, una palabra que otra persona le diga sin querer y se ha afectado emocionalmente, o con vulgaridades. Violencia sexual. La violencia sexual es muy importante porque no solamente una persona es violentada cuando abusan sexualmente, también se puede sentir abusado por el simple hecho de tocarlo. Si tú no quieres, desde ahí es un caso muy particular de que se está siendo abusado sexualmente, porque ya tú no quieres ni siquiera el contacto y ya hay un contacto físico, y desde ahí podemos meter eso en la violencia sexual. Violencia económica. En lo económico podemos hablar sobre el IVA. ¿Cómo es posible que el Estado monte o aumente el salario, pero también aumente el IVA? Entonces ahí estamos viendo cómo abusan de nosotros en la economía. Violencia infantil. Aquí tengamos en cuenta que solamente cuenta niños menores de 14 años. Ya de 15 para arriba es como, ya no es infantil porque viene entrando en la etapa de la adolescencia, donde ya el adolescente puede desprenderse de lo que le hace daño. Violencia cultural, ejemplo, el machismo. Desde muy tiempos atrás, el machismo se ha venido viendo de una manera donde las mujeres simplemente eran las que hacían el aseo de casa, mientras el hombre iba a rebuscar o a trabajar para mantener así su hogar, y no era libre la mujer, o sea, la mujer la veían como una esclava. Entonces, por ende, pongo el tema del machismo, que entra desde lo cultural. También podemos hablar del racismo, etc. Violencia juvenil, podemos hablar desde ellos, desde cuando entran a pandillas. Vemos cómo ellos empiezan a violentar a personas con robos, etc. Violencia psicópata o sociópata, que es lo mismo que el psicópata, cuando una persona contiene con una enfermedad mental y empieza a hacer daño.
Eso es violencia psicópata, que tiene que ser tratado por psiquiátricos. Violencia de crimen armado. Aquí viene entrando la mafia. Violencia doméstica en la casa, cuando el marido le pega a la mujer. O también podemos hablar de violencia doméstica cuando inconscientemente le decimos o ignoramos el padre ignora a su hijo. Inconscientemente ahí está violentando al niño. ¿Por qué? Porque el niño se va a sentir excluido, se va a sentir mal, se va a sentir rechazado por su padre. Entonces desde ahí vamos a ver todas estas cosas. Desde cómo algo mínimo puede hacerle daño a una persona mentalmente, física, emocional, etc. Violencia en la escuela. En la escuela se ve mucho la violencia como el bullying, o como cuando una profesora quiere o no, o porque le cae mal a un estudiante, la hace perder o reprobar X materias. Violencia en el trabajo, cuando el jefe empieza a sobornar al trabajador o a la trabajadora con cosas como puede ser palabras no bien dichas para las mujeres, que los jefes a veces se refieren a ellas como un objeto sexual. Violencia de género, aquí también entra lo que viene la comunidad LGTBI, que también hace parte de este punto, por donde ellos son muy rechazados, son violentados por X elección de que les gusta del mismo sexo. Violencia contra los adultos mayores, aquí esto también se ve mucho cuando un adulto mayor es violentado, cuando lo gritan, lo ponen a aguantar frío, etc. Violencia en la calle, cuando una mujer se puede sentir violentada en la calle cuando desde un piropo mal dicho, desde ahí ella se puede sentir violentada, o cuando la roban, o cuando insultan o hay pelea. Violaciones terroristas. Aquí entra lo que viene el desplazamiento armado, o cuando viene siendo con las Fuerzas Armadas. No pasando de largo para no olvidar este gran caso importante que pasó sobre la violencia en Colombia, que son los falsos positivos, que son crímenes del Estado. Es decir, el Estado le paga a los militares para matar guerrilleros. Y desde aquí vemos cómo la corrupción empieza, porque los militares empiezan a matar civiles y los visten de guerrilleros para ganar así ese dinero.